Mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo, estudiando la respuesta de fe. Porque hemos estudiado la mala noticia de que Dios es santo, santísimo, y nosotros somos pecadores, malísimos. Pero Jesús vino a dar salvación. Pero, ¿cómo puedo yo, aquí y ahora, recibir esa salvación? ¿Cómo puedo yo ser parte de esa salvación que Dios hizo? Y vamos a estudiar esto. ¿Por qué? Porque Mateo 7, 13 y 14 dice, versículo 13, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Versículo 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Es muy importante saber esto, porque no todos son santos, no todos tienen los beneficios que Jesús compró en la cruz, y queremos saber cómo recibirlos. Vamos a leer también lo que nos dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del versículo 23 al versículo 27. Y empezamos con el versículo 23 que dice, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Versículo 24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Versículo 25. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Versículo 26. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Y versículo 27. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Escuche bien, apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Eso nos demuestra claramente que no todos van al cielo. Y muchos dicen, oh, mi abuelo va al cielo porque él ora a Dios. Pues no basta, eso no basta. No basta con orar a Dios. El Evangelio es algo muy específico. Pero ellos dicen, ellos tienen cruces. Ellos leen la Biblia. Entonces ellos van al cielo. Pues no basta. Mira lo que dice en el versículo que acabamos de leer. En este pasaje, Jesús dice que ellos comieron. Dice, comimos y bebimos contigo. Ellos comieron con Jesús. Jesús les enseñaba, pero eso tampoco basta. Puede pasar tiempo, puede hacer todo lo religioso, puede ir a la iglesia, pero eso no basta. Y para aclararlo, vamos a leer Mateo 7:21, que dice lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí encontramos el peligro del Evangelio, porque dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre, y la gente hace su propia respuesta. Eso es la voluntad de mi Padre.
Y depende de cuál tipo de hombre es con quien usted está compartiendo. Él va a darle una respuesta diferente como, oh sí, si quiere hacer la voluntad de Dios, necesita dar mucho dinero, necesita bautizarse, necesita hacer esta cosa o esta otra cosa. Pero necesitamos saber claramente de la Biblia qué quiere Dios que yo haga. Muchas disciplinas espirituales, o Él quiere que yo haga evangelismo, o que yo enseñe, o Él quiere que yo siga la ley perfectamente. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál tipo de cristiano muy capaz necesito ser? Cuidado con eso. Y vamos a leer lo que nos enseña Mateo 7, versículos 22 y 23. E iniciamos con el versículo 22, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Versículo 23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. El problema con nosotros es que pensamos en la salvación en una manera tonta. Si somos pecadores, como dicen las malas noticias, eso somos nosotros. Si somos tan malos, ¿cómo podemos salvarnos a nosotros mismos? La respuesta de fe. Pero la respuesta de fe nunca es confiar en nosotros mismos. Nunca es confiar en lo que hacemos. Siempre es confiar en Dios y lo que Él hizo. Solo Dios. Y si hacemos algo para salvarnos, ¿en quién estamos confiando? ¿En Dios o en nosotros? En lo que hicimos. El problema con cada situación que hemos leído tanto en Lucas como en Mateo es que cuando Jesús dice no eres salvo, el problema en cada situación es que ellos dijeron mira lo que hicimos. Y cuando decimos mira lo que yo hice para recibir la salvación, hemos perdido la salvación. Porque la Biblia nos enseña claramente en Efesios 2, 8 y 9 lo siguiente. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se jacte. La respuesta, la manera de recibir esa salvación no viene de obras, no puede. ¿Nuestra salvación procede de nosotros? No. Esto no procede de ustedes ni de mí. Es por gracia, es mediante la fe. No procede de nosotros. Y siempre vamos a ver fe y gracia unidos. Porque estamos confiando en lo que Dios nos da. Porque hay tipos de fe que son diferentes y que realmente al investigarlos proceden de nosotros mismos. Pero hasta la fe no procede de nosotros. La fe también es un don de Dios. Y esto puede estudiarlo en la Biblia. No tenemos fe cuando somos pecadores porque estamos muertos. Hasta la fe necesitamos recibir del Señor. Y por eso es por gracia. Todo es por gracia. Esto no procede de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué procede de nosotros? ¿Qué ofrecemos? Pues la única cosa que podemos ofrecer es el pecado y nada más. Y cuando decimos, mira lo que yo hice, estamos negando al Señor, porque el Señor dijo, solo hiciste lo malo, no mereces nada bueno. Y cuando decimos, sí, merezco la salvación por las obras que yo hice, estamos negando al Señor. Entonces,
tenemos una decisión que tomar. Podemos confiar en lo que Jesús hizo o podemos confiar en lo que hacemos nosotros. Pero no podemos confiar en las dos cosas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es confiar solamente en Jesús, porque no podemos lograr nuestra propia salvación. Y tengo otros versículos para leer. Primeramente, Romanos 3:28, que dice: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Eso incluye cualquier mandamiento, pero el ser justificado por la ley es lo contrario de ser justificado por la fe. Y confiamos en el Señor. Somos salvos por fe, porque no hay otra manera. Leemos también Gálatas 2:16, que dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y es muy importante ver eso. Es la misma Biblia que tienen los católicos, que tienen los testigos, que tienen los mormones. Pero todos ellos dicen que necesitamos obrar para recibir la salvación. Y dice claramente acá que por estas nadie será justificado. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley. Nadie. Es imposible. Solo por Jesús, solo por la fe puesta en Jesús, somos salvos. Y muchos piensan que la manera de recibir la salvación es evitar el pecado, que es seguir la ley o pagar por el pecado, por cada uno de los pecados que hemos hecho, que es tratar de hacer una ley extra. Si vivimos una vida justa, tal vez podemos hacerlo, pero eso no es suficiente. La Biblia aún dice que es imposible. No podemos vivir una vida justa porque somos pecadores, somos pecaminosos desde el principio. Es parte de quienes somos. Bueno, esto no solo viene de Pablo y de sus cartas. Jesús mismo dice en Juan 5:24 lo siguiente: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No será juzgado el que oye y cree, el que tiene fe, porque creer y tener fe son sinónimos. Entonces, necesitamos saber qué significa fe o creer. No podemos pensar que todos piensan lo mismo. No podemos. Y solo necesitan conversar con sus vecinos, con su familia, acerca de qué es la fe o qué significa fe. Yo recién fui a una conferencia de misiólogos, que son los que estudian la obra misionera, y un misiólogo dijo que él hizo 24 entrevistas con gente de Taiwán acerca de qué significa creer en Jesús para la salvación. Y recibió respuestas tan diferentes. Unos dijeron, es saber qué es la verdad. Otros dijeron que creer significa repetir muchas veces ese dicho. Otros dicen que creer es vivir una vida santa. Y otros dijeron que creer es un rito ceremonial que necesitan hacer. Tuvieron diferentes ideas de lo que significa creer. Entonces, no podemos pensar que todos piensan lo mismo que nosotros. Y no podemos pensar que tenemos la respuesta correcta de creer. Porque yo sé que en inglés, en los Estados Unidos, creer es algo tan intelectual,
solo viene del cerebro y nada más. Entonces, uno podría decir, yo creo en Jesús y eso significa que yo creo que Él existió, que era un hombre algún día. Pero eso no es suficiente, no basta. Mira este versículo de Santiago 2:19 que dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y hay una diferencia aquí entre creencia que salva y creencia que no salva. Porque ellos creen. Obviamente ellos saben, ellos conocen al Señor, pero el Señor es su enemigo. No están de acuerdo. La creencia, la fe que buscamos es estar de acuerdo con Dios. Es confiar en lo que Él nos enseña. Bueno, una comida, por ejemplo. Si un chef en un restaurante le da una comida que parece fea, algo malo, pero él dice que es rico, podemos decir, te creo, pero vamos a ver si creemos solo al comerlo. Porque muchas veces decimos, creo, te creo Jesús, pero nuestra vida, nuestra manera de vivir es tan diferente que no creemos nada. De hecho, cuando vemos nuestra vida, es como que no creemos en nada. Entonces, creer siempre es algo que cambia nuestra perspectiva. Y por eso en la Biblia encontramos que está unido con la palabra arrepentimiento. Creer o fe y arrepentimiento están unidos. Y si están separados, no es el tipo de fe que necesitamos. El tipo de fe necesario viene de arrepentimiento. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 3. Un versículo que nos ayuda a entender un poco esto. Dice, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Algunos van a decir, ¿qué? ¿Cómo puede decir eso? Cuando antes dijo que somos salvos mediante la fe. No dijo mediante el arrepentimiento. Pero el tipo de fe que necesitamos está unido con el arrepentimiento. Y muchas veces vemos que la fe y el llamado a creer en Jesús en la Biblia también está unido al arrepentimiento. Por ejemplo, Marcos 1:15 dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Vemos aquí que la respuesta, lo que necesitamos hacer para hacer lo que el Padre quiere, lo que Jesús quiere de nosotros, la respuesta del Evangelio es arrepentirnos y creer. Bueno, necesitamos arrepentimiento y fe. Y ese tipo de fe, de hecho, es imposible sin arrepentimiento. Por eso vemos que a veces solo dice fe, a veces solo dice arrepentimiento, pero las dos ideas están unidas. Es imposible tener uno sin el otro. En el principio, Juan el Bautista empezó diciendo, arrepiéntanse y nada más. Solo dijo, arrepiéntanse, pero frecuentemente después llegó a decir, tengan fe, y no dijeron nada de arrepentimiento. Pero eso es porque están unidos, y aquí hay un ejemplo de esto. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Hechos 16:31. Dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Entonces, alguien le dijo a los apóstoles, ¿cómo podemos ser salvos? Cree en el Señor Jesús, así, creyendo tú y también tu familia pueden ser salvos por creer.
Nunca dijeron nada del arrepentimiento, pero el tipo de creer en la Biblia viene de esa idea de arrepentimiento. Entonces, necesitamos estudiar qué es el arrepentimiento. Y para entender eso muy bien, primeramente, arrepentimiento es algo profundo. Hay libros acerca de eso. Entonces, no voy a explicar todo. Pero no es una obra. Es algo que necesitas saber. No puede ser una obra, porque no somos salvos por obra como ya hemos visto. Pero nuestra respuesta al Evangelio es arrepentimiento. Los católicos usaron la palabra penitencia y ellos tradujeron el griego en una palabra penitencia en lugar de arrepentimiento. Y eso era uno de los comienzos de la Reforma, porque al ver los documentos originales en el griego, vieron que no era penitencia, era arrepentimiento. Porque penitencia es algo que hacemos, es sentirse triste y obrar para pagar por el pecado. Pero arrepentimiento es algo tan diferente. En el griego es la palabra metanoia, que es como un nuevo pensamiento, nueva perspectiva. Eso es arrepentimiento. Necesita la manera de ver todo. Necesita cambiar la manera de ver todo. Necesita estar de acuerdo con Dios en todo. Primeramente, necesita cambiar su perspectiva de Dios. No puede pensar en Él como alguien que dice, está bien, puede pecar. Dios es santo. El arrepentimiento es creer lo que Dios dice de sí mismo, es decir, lo que Dios dice de Dios. Cambiar su mente y creer lo que Él dice. Él dice que es santo. Sea santo. No está dormido, no está pensando, no me importa. No, a Dios le importa y necesita cambiar su perspectiva. Porque el hombre no es más que todo bueno. No, el hombre no es bueno, el hombre es malo. Somos malos. Cada persona es una persona pecadora. Esa es la perspectiva de Dios de los hombres. Entonces, si nos arrepentimos, necesitamos estar de acuerdo con Dios. Necesitamos estar de acuerdo con Dios acerca de Jesús. Porque Jesús es el único camino, es nuestra fuente, un manantial de vida, es nuestra salvación. Él es el Cordero de Dios. Necesitamos estar de acuerdo con Dios en esto. Y finalmente, necesitamos estar de acuerdo con Dios acerca del camino para recibir esta salvación. Necesitamos estar de acuerdo que no ofrecemos nada. No ofrecemos nada porque somos pecadores. Entonces, al ver todo esto, este tipo de arrepentimiento, de cambio de perspectiva, ¿en quién podemos confiar? Solo en Jesús. El arrepentimiento nos vacía y nos guía a la fe en Jesús. Eso es arrepentimiento, estar unido totalmente. Pero unos piensan en el arrepentimiento como alguien que se cambia para ser muy religioso y ahora él es muy moralista. Y él sigue la ley muy bien, pero puede ver cuando alguien se ha arrepentido o no. Con su orgullo más que todo, porque el arrepentimiento saca el orgullo. El arrepentimiento nos enseña que somos malos. Y si su arrepentimiento le autojustifica, eso no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos hace humildes. El arrepentimiento nos dice, somos malos. Y hay un ejemplo. Si un padre que ama mucho a su hijo y le enseña a ser un hijo justo, y el hijo sale del camino de la justicia, él se convierte en alguien muy malo, y él decide regresar, pero porque quiere estar con su padre.
Si él viene con dinero diciendo, yo hice mal, pero yo voy a pagarte, padre, ¿ese hijo está de acuerdo con el padre? Si él dice, oh sí, a ti no te gusta cuando yo hago cosas así, entonces yo voy a pagarte. No, eso no es arrepentimiento. Mejor, al regresar, dice, yo odio lo que yo hice. Yo quiero ser lo que quieres que yo sea, Padre. Ese es el tipo de arrepentimiento. Pero muchas veces vamos al Señor y le decimos, de hecho, a mí me gusta el pecado, pero como no te gusta, Dios, yo voy a tratar de pagarte por el pecado que yo hice, el pecado que a mí me gustó. No, eso no es arrepentimiento. Cuando cambiamos de perspectiva, vemos el pecado como algo malo. Cuando cambiamos de perspectiva, vemos que nosotros no somos héroes, no podemos salvarnos. Cuando cambiamos de perspectiva, vemos a Jesús como nuestra única esperanza. No hay nada más. Y cuando cambiamos de perspectiva, dejamos de ocultar nuestros pecados. Eso es parte del arrepentimiento. Empezamos por confesar. Y mire lo que dice la Biblia en Proverbios 28:13. Allí dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y es algo muy importante ver que muchos dicen, estoy arrepentido. Están solo ocultando su pecado. Empiezan a decir, yo no peco, yo no hago nada malo. Esa persona no está arrepentida. ¿Por qué? Porque una persona arrepentida confiesa su pecado. Ese es el camino para recibir la salvación de Dios. De hecho, es confesar que somos pecadores, que somos malos, y nuestra única esperanza es Jesús. Confiamos en Él. Pero no podemos vaciarnos de toda la esperanza sin confiar en Jesús, porque moriríamos. No podemos manejar la vida, no podemos soportar la vida si no tenemos ninguna esperanza. Pero el arrepentimiento saca cada esperanza menos a Jesús. Entonces, están unidos. Y tengo unas enseñanzas extras antes de terminar. Primeramente, vamos a ver lo que dice en 1 de Pedro 1:5. Y allí la palabra dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha revelado en los últimos tiempos. Eso nos enseña algo acerca de la salvación y cómo podemos mantenerla. Otros cursos en el seminario van a enseñarle más. Pero mira, dice que la fe, Dios nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, Dios está cuidándonos, está protegiéndonos por medio de ¿qué? De la fe. Muchos piensan que empezamos con fe y terminamos con obras. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Empezamos con fe y terminamos con fe. Eso es lo que hemos estudiado en Romanos 1:17. Es por fe desde el principio hasta el fin. Es por fe. No empezamos con Jesús y terminamos con nosotros mismos. Eso es negar al Señor. También tenemos otro versículo que viene de Romanos 10:9, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero eso parece como que están agregando que hay algo adicional aquí, que es confesar con la boca. ¿Es una obra que necesitamos hacer? Mira, ¿qué pasa si usted solo confiesa pero no cree?
¿qué va a pasar? Muchos dicen, sí, soy cristiano. Yo soy cristiano, pero ¿qué dijo Jesús? No te conozco. Entonces no es suficiente solo confesar. Pero, ¿qué pasa si solo crees? Si solo crees que vas a recibir la salvación porque se nos ha enseñado que el creer es suficiente. Entonces, ¿hay una obra extra aquí? No. ¿Por qué puso si confiesas con tu boca? ¿Por qué puso eso? Para mostrarnos que no es suficiente cuando vemos en esa luz. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, está mostrándonos que no es suficiente solo confesar con la boca. Porque algunos van a decir, si confiesas con la boca serás salvo. No vas a necesitar creer en el corazón. Realmente creer, no solo confesar. Porque confesar no es suficiente. Y el capítulo 10 de Romanos enseña mucho más acerca de eso. Que no puede creer sin oír y necesita entender lo que está oyendo. Y todo esto viene. Pero lo importante aquí es el creer. Pero muchas veces leemos esto y por no conocer lo demás que enseña la Biblia, hacemos leyes extras acerca de la salvación. Adicionamos leyes a la salvación cuando no podemos, porque viene solo de fe. Y hay otro versículo que algunos malinterpretan y encontramos en Marcos 16:16. Y dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bueno, si solo estamos bautizados, si solo se ha bautizado, ¿qué pasará? ¿Es posible ser bautizado y no ser salvo? Sí, es muy posible. Pero, ¿es posible creer y no ser salvo? No, es imposible. Porque los que confían en el Señor serán salvos. Mire esto. ¿Quién está condenado en el versículo? La condenación cae sobre el que no cree, será condenado, dice. El que no cree. No dice el que no está bautizado. Nunca dice eso. Porque en Romanos 10:9 y Marcos 16:16 vemos entonces algo diferente. Primeramente, confesar con la boca y después bautizarse. ¿Por qué vemos cosas así? En primer lugar, para mostrar que no es suficiente confesar. Necesita también creer. No es suficiente bautizarse. Necesita también creer. Pero más que esto, vemos que hay un cambio en la vida. El que cree va a tener una vida diferente. Siempre pasa y vamos a empezar si realmente nos arrepentimos y cambiamos nuestra perspectiva. Vamos a empezar de seguir lo que creemos. Y si yo creo que el pecado es malo, que es feo y horrible, yo voy a dejar de querer pecar. Eso es un gran cambio obvio que va a pasar. Pero yo puedo dejar de pecar sin creer. Yo puedo poner una cara linda para el mundo sin creer el evangelio. Eso es lo que pasó con los fariseos. Jesús dijo que eran como sepulcros blancos, bien blancos, pero por dentro del cuerpo, dentro de su alma, dentro del corazón, estaban muertos. Porque podemos hacer muchas obras sin fe. Y eso no nos va a salvar. Solo con fe podemos ser salvos. Y tenemos unos ejemplos de gente que solo tiene fe y nada más. Y son salvos. Por ejemplo, el publicano y el fariseo en Lucas 18. Fueron a orar en el templo y el fariseo tenía todas las obras, pero no tenía fe.
Y después viene el publicano y él está orando: ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús dice que el publicano salió justificado, el que no tenía ninguna obra, pero el que tenía tantas obras salió condenado. ¿Por qué? Porque el publicano confió en el Señor. Él no confesó, él no se bautizó, solo confió en el Señor y era suficiente. Porque confiar en Jesús y lo que Él hizo ya basta. Eso es lo que necesitamos. El ladrón en la cruz que confió en el Señor. El Señor le dijo: vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Él se bautizó? No, de ninguna manera. Él no hizo nada bueno, pero murió y fue al cielo. ¿Por qué? Porque él confió en Jesús. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Y hay una decisión aquí. Es parte de eso. Necesitamos mirar esto. En Hechos 17:30 dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. No es algo que va a pasar, que va a llegar a nosotros. Necesitamos decidir. Es el tiempo de decidir confiar en Dios. Ver desde su perspectiva, arrepentirse de sus pensamientos anteriores y enfocarse en lo que Dios le enseñó acerca de Él mismo, acerca de los hombres, acerca de Jesús, acerca de nuestra respuesta. Necesitamos tener la perspectiva de Dios. Entonces, necesita pensar qué diría si alguien le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué diría? ¿Va a decir: necesita dejar de tomar? No, eso no salva. ¿Va a decir que necesita ir a la iglesia? No, eso no salva. ¿Va a decir: necesita bautizarse? No, eso no salva. Primero, necesita asegurarse que esa persona conozca las malas noticias y las buenas noticias del Evangelio. Y necesita asegurarse que esa persona cree. Si esa persona cree todo eso, es salvo. Ya es salvo. Porque eso es lo que necesitamos para recibir la salvación que viene mediante la fe, por gracia de Dios. No es algo que hacemos. Nunca ha sido algo que hacemos. Siempre ha sido por fe y siempre será por fe. Bueno, esta clase llegó a ser un poco larga. Entonces vamos a terminar. Y las preguntas por esta clase son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Qué piensa usted que una persona común de hoy respondería a la pregunta: ¿cuál es el significado o definición de la fe o de fe? Para esto, usted debe preguntar a la gente a su alrededor qué significa la fe y cuál es su respuesta. Y debe escribirlo y compartirlo con nosotros o con el grupo si está en una escuela satélite. Y pregunta número 2. ¿Piensas que una persona puede creer en Jesús sin que esa fe cambie su vida? ¿Es posible tener fe y no tener ningún cambio? Necesitas investigar esto. Pues gracias por estudiar con nosotros. Hasta la siguiente semana o hasta la siguiente clase. Siga confiando en el Señor y lo que Él hizo por usted, porque Él es nuestro único Salvador y solo podemos confiar en Él, porque si confiamos en nosotros, no somos salvos. Una vez más, gracias por estudiar con nosotros y que Dios les bendiga.